Ahí está. Hola, buenas noches, espero se encuentren bien. Estamos en una emisión más de Jerry Velasco Presenta. Estamos ya a 10 de diciembre del 2020 y vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Mientras voy a dar pie a que la gente se vaya conectando, ¿sí? Y voy a estar compartiendo en unos 2-3 minutos nuestra transmisión en algunas redes sociales y espero que se vayan conectando poco a poco. Les comento que el día de hoy me tocó dar la, la conferencia de balance trabajo-familia. Les agradezco un montón a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros. Una conferencia donde hubo mucha participación, estuvieron muy activos. Tuve fallas técnicas, retrasé bastante la transmisión, casi media hora. Mi computadora no sé qué le pasó, pero la gente me esperó y la verdad es que agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de esperar media hora a que me pudiera volver a conectar, resolver todos los problemas técnicos para continuar con la plática. Y pues bueno, hemos tenido bastante audiencia. También les comento, hola Jessy, hola, ¿cómo estás Jessy? Jessy como fiel seguidora siempre me saluda, muchas gracias Jessica. Igual a las personas que nos están viendo, si me pueden escribir ahí abajo para saber quiénes son y mandarles saludos. Y les comentaba que bueno, ya estamos culminando el webinario de esta semana. El día de mañana vamos a tener nada más y nada menos que al doctor Elías Góngora, uno de los padres fundadores de la psicología positiva en México. Y bueno, va a ser todo un honor tenerlo. Nos va a hablar sobre la espiritualidad, bienestar y felicidad desde la psicología positiva. Entonces, les recuerdo que los webinarios son gratuitos, no tienen costo. Únicamente se tienen que registrar, me tienen que mandar un mensaje, ya sea a mi número de WhatsApp o directamente a la fanpage, Jerry Velasco, así me encuentran en Face. Me escriben, oye Jerry, quiero estar en los webinarios y te puedo ingresar al grupo de WhatsApp o me das tu correo y te mando la liga directamente para que tú puedas ingresar. Mientras sigo compartiendo en redes sociales la transmisión del día de hoy, vamos a tener un tema muy interesante. Espero nos puedan seguir durante toda la transmisión. Y bueno, tenemos poquitas personas. Espero me puedan saludar, me puedan escribir cómo se la pasaron el día de hoy, qué están haciendo, provechitos si están ya cenando, están preparando los alimentos. Y mientras sigo compartiendo en algunas redes sociales nuestra transmisión del día de hoy. También les comento que este sábado ya vamos a arrancar el diplomado de inteligencia emocional y resiliencia que estoy organizando junto con mi amigo Jesús Reséndez de Cefeda. Iniciamos, ya tenemos bastante espacio, estamos dando un descuento de casi el 70%, así que estás interesado y me estás viendo y te interesa tomar el diplomado, tener información, escríbeme. Yo voy a estar ahorita publicándolo, el día de mañana voy a hacer la última publicación ¿cómo se llama? Del diplomado. Entonces, ahí está la invitación. Tenemos ya saludos iguales. Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Excelente plática de webinar. Qué bueno que te gustó. Oye, una disculpa por ahí que tuve fallas técnicas. Oye, César, digo, no me di cuenta que estaba. Sí te vi al inicio, pero después me desconecté y me volví a conectar y mucha gente no se conectó conmigo. Pero cuéntame qué fue lo que más te gustó del webinario. ¿Qué te pareció el tema de balance de trabajo-familia? Sería muy interesante que por ahí me comentaras, me escribieras, mientras sigo compartiendo en algunas redes sociales nuestra transmisión del día de hoy. Y bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Mensajes. Ya hay varias 6 personas. Igual las personas que nos están viendo, si nos quieren saludar, escribir en la parte de abajo, sería bien importante para que mande saludos y tenga una idea de quiénes son. ¿Qué más? También aviso de que el próximo webinario que vamos a estar haciendo en enero se va a realizar con el tema de tanatología.
también les comparto, vamos a estar ahí con el tema de tanatología. Ya tenemos invitados internacionales, entonces ahí les paso el dato. Por otra parte, también ya estamos organizando para febrero otro webinario que va a ser sobre organizaciones felices. Y para marzo vamos a abordar el tema de la felicidad porque en marzo es el Día Internacional de la Felicidad, 20 de marzo para ser exactos. Entonces, pues ahí están los datos. Si te interesa alguna temática especial que organicemos, algún webinario, puedes escribirme directamente y con gusto pues, platicamos, ¿no? Buenas noches, Liliana. ¿Cómo estás? Nuevamente, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Liliana. Ahorita vamos ya a iniciar. Y bueno, voy a pasar a leer la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, para todas las personas que nos están sintonizando. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es licenciada en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un doctorado en Psicología por el Instituto Universitario Carl Roger. Tiene maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios IEU. Cursó la especialidad en Análisis Existencial y Logoterapia por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia SC. Adquirió la especialidad en Trastornos del Desarrollo Infantil en el Centro de Desarrollo Psicopedagógico en Puebla. Realizó el diplomado en Coaching Ontológico por COSCREA México y reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un diplomado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual aplicada a trastornos de salud mental por INCOSAME, Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. ¿Sí? Y bueno, es autora de algunas publicaciones, como el libro Logoeducación, Pedagogía de la Responsabilidad, editorial La Mano. Es una propuesta doctoral, libro de nuevos enfoques en intervenciones en psicología y educación, igual de editorial La Mano. Artículos como La belleza de la obstinación del espíritu, artículos sobre padres ausentes, hijos sintomáticos. La respuesta es educar con amor, de la Revista Mexicana de Logoterapia. Artículos también sobre la propuesta de trabajo para niños y niñas y jóvenes con enfoque logoterapéutico. Y bueno, ha publicado algunos ensayos en periódicos Síntesis, El sentido del amor en la familia, el cuento como recurso logoterapéutico y la dimensión espiritual en logoterapia. Y dice, bueno, una de las frases que nos comparte: el mayor bien de mi vida es ayudar a otros a encontrar el sentido y significado de sus vidas. Entonces vamos a darle el día de hoy la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Patricia Fierros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Jerry? Estamos muy bien. Muy agradecida por esta invitación, por este espacio que me brindas para poder compartir algo de lo que pues yo he venido publicando y que creo que es pues muy necesario. Entonces, el conocimiento que no se comparte pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, con mucho gusto estamos aquí. Muy buena frase, tiene toda la razón. De nada nos sirve aprender y no compartir. Se me vino a la mente la parábola de Jesús, una que te viene en la Biblia, ¿no? De los talentos o los dones. Maestra, esta plática, quiero comenzar esta plática agradecerle a una persona que me ha dado su apoyo y que en lo personal, sin él no hubiéramos llegado a usted. Y estoy hablando de César. César fue el que nos hizo este vínculo. Él no dudó, me dijo: oye, Jerry, creo que es importante hablar sobre esto. A mí me gusta escuchar a todas las personas porque pues al final, digo, ellos son los que nos dicen: oye, hay necesidad de hablar de esto, ¿por qué no lo hacemos? Y César, la verdad es que me abrió un camino que yo no tenía ni la más remota idea, que es la logoeducación. Se me hizo súper interesante y le dije a César: va. Y ya tiene como un mes que lo agendamos porque ya teníamos la lista llena. Entonces, César, muchas gracias. Este reconocimiento es para ti por la entrevista. Y pues bueno, maestra, digo, ya no leí toda su semblanza, maestra, porque la verdad es que tiene una semblanza muy extensa, muy rica, pero coméntanos en qué más se ha especializado, en dónde labora actualmente, para que empecemos a conocerla. Bueno, pues mira, también agradecerle a César. Y bueno, pues César es un hombre muy estudioso que ha estado con nosotros aquí en CECIDE, que es el Centro de
de Desarrollo para el Sentido en Puebla, y pues él ha estudiado los diplomados de logoterapia y tanatología. Yo actualmente dirijo este centro y bueno, pues ya tenemos laborando en esta área pues más de 18 años, ¿no? En esta parte del desarrollo humano. Y pues también he trabajado dentro de la Secretaría de Educación Pública desde hace 28 años en el nivel de educación especial. Entonces, pues esa experiencia que he tenido tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de desarrollo humano me permitió desarrollar este modelo llamado logoeducación, pedagogía de la responsabilidad, que les diré, o sea, estos dos áreas de desarrollo, de desempeño profesional, pues la educativa y la psicoterapia, pues dije, bueno, ¿por qué no conjuntar este modelo de la logoterapia para poderlo aplicar en la educación, ¿no? Entonces, lo que hice es una propuesta doctoral, fue pedagogizar los elementos de la logoterapia, que es una psicoterapia para el sentido, y pues rescatar esos elementos que nos ayudan a todos los que somos educadores o que nos consideramos educadores para poderlos implementar, ¿no? Y te digo, no únicamente esta educación para el sentido es exclusivamente para los docentes. Fundamentalmente mi interés era para ellos, pero claro, para los padres de familia, que somos educadores, para los adultos, o sea, este modelo es diseñado para los que somos educadores, nos consideramos educadores, y poderlo empezar a transmitir, a aplicar pues a los infantes, ¿no? Claro. Oigan, pues qué interesante propuesta por ahí. Tengo mi amigo Jesús, no creo que ahorita nos esté viendo, pero Jesús siempre me dice, ¿por qué siempre tenemos los mexicanos que estar copiando modelos o adaptando los modelos y nosotros podemos desarrollar modelos, ¿no? Siempre está haciendo esa crítica, ¿no? De por qué no nosotros hacemos modelos. Y la verdad es que al momento de estar investigando un poco sobre la educación, sí hay información, me llevó a usted, pero tampoco hay mucha, ¿eh? O sea, no es así como que ay, es un montón de información. Más bien, mucho se enfoca a la logoterapia, pero bueno, antes de empezar a hablar sobre conceptos, pues vamos a definir qué es la logoeducación, maestro, para que las personas que nos están viendo, pues son desde psicólogos también hay, pero también hay personas, padres de familia, de otras profesiones, que no tienen esos conceptos tan pues, conocidos. Entonces, ¿qué es la logoeducación, maestro? Pues mira, la logoeducación es una educación para el sentido, ¿no? Y que tiene estos fundamentos filosóficos y antropológicos de la logoterapia. Es decir, la pregunta por el sentido es una pregunta filosófica, que a veces no nos las hacemos. No damos por hecho de que ya estamos aquí en el mundo, pero ¿cuál es nuestro sentido de estar aquí en el mundo, ¿no? Muchos filósofos existencialistas decían que éramos seres arrojados, sí, pero arrojados para realizar un sentido. Tenemos dos realidades, nacemos y morimos, pero entre estas dos realidades hay un inter, ¿sí? Y en este espacio tenemos que encontrar este sentido, ¿sí? Entonces, es una educación para esta búsqueda de sentido. Y es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de saber por qué respondo como respondo, de saber por qué digo lo que digo, ¿no? A veces, por qué actúo de esta manera. Repetimos patrones y modelos para educar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Hasta las mismas palabras que nos decían nuestros papás, nuestras mamás, las volvemos a repetir. Y no nos actualizamos. Entonces, es un modelo para, primeramente, reconocerme yo, conocerme en lo profundo, ¿sí? ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Cuál es este sentido que tengo que realizar en la vida para poderlo también transmitir, ¿no? Y ese proceso nos lleva a este autoconocimiento que te digo, a desconfigurarnos para volvernos a configurar desde nuestra forma singular de ser, ¿no? Porque tenemos
muchos condicionamientos que nos van limitando realmente a ser quienes somos. Nuestra misma educación que recibimos, pues nos limita desde la expresión de las emociones. Ustedes que trabajan mucho con estos diplomados para esta inteligencia emocional, o sea, se nos reprimió totalmente, ¿no? Claro. Es esa parte de ampliar nuestra conciencia, ¿sí? De actuar de forma más libre y responsable, de movernos desde, pues, los valores, ¿no? Entonces, sí es un proceso, pues, que nos lleva a todo un conocimiento profundo de quiénes somos. Entonces, la logoeducación se puede traducir que es precisamente la manera en cómo podemos educar a una persona para que pueda encontrarle un propósito, un sentido a su vida, ¿no? Para que descubra su sentido Para de que vida. descubra su sentido de vida. Porque este es un descubrimiento personal, ¿sí? Nadie Claro, nos los puede dar. claro, tiene Y toda... esa, Sí, ¿sí? Sí, porque somos seres individuales, ¿no? Entonces somos personas únicas. Entonces es un descubrimiento que se hace a través de, pues, un proceso de concientización, de introspección, de análisis existencial, que es el método que usa la logoterapia, o sea, el análisis existencial, la fenomenología y el diálogo socrático. ok, perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta a las personas que nos están ahorita siguiendo. Digo, es una pregunta difícil, no es una pregunta sencilla. Yo me considero, ya me la hice, me llevó tiempo hacerla. Ahorita les voy a platicar un poco sobre esta pregunta, pero si tú conoces cuál es tu sentido de vida, o sea, si ya lo tienes tú identificado, tú que nos estás viendo ahorita, compártanos en la parte de abajo en comentarios, puedes escribir si ya tienes identificado tu sentido de vida. Y si no, pues bueno, ¿por qué no, no? O sea, no te la has preguntado, no te has preguntado. Creo que es una de las preguntas que en algún momento, o sea, no sé en qué tiempo, no, a qué edad, pero en algún momento te la preguntas, ¿no? En algún momento te dices, bueno, ¿a qué vine, no? ¿Cuál es mi propósito? Por ejemplo, maestra, yo estuve platicando con una amiga el fin de semana y yo salió que se sentía muy insatisfecha y todo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuál es tu propósito de la vida? Y se me queda viendo y me dice, mira que me lo he preguntado y no sé. Y yo así de, es que tienes metas, tienes objetivos. Pues sí, no, o sea, pero ese titubeo a mí me llevó a pensar de que no, o sea, no está trabajada esta parte del ser. Entonces, eh, bueno, la pregunta que le hago es, en la logoterapia, bueno, el ser humano lo comprende de manera tridimensional, que viene siendo en la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Regularmente en la educación se trabaja más la parte física y en la parte emocional. Y a lo mejor me atrevo a decir que un poco la emocional, como que no demasiado, pero bueno, ya se contempla hoy en día. En las currículas ya hay materias de inteligencia emocional o de manejo de emociones. En la parte física, pues hay materias de educación física y se maneja la parte de biología, etcétera. Pero de la parte espiritual, no, maestra. ¿Por qué la educación se ha tardado tanto tiempo en reconocer que es importante enseñar en la parte espiritual? Pues considero que esta pregunta es muy, muy interesante, ¿sí? Porque efectivamente nada más se trabaja el conocimiento. Lo emocional tiene algunos años que se viene incorporando a la currícula y ahorita como que está más, puntualizan más este trabajo socioemocional, ¿no? Por la crisis que estamos viviendo, pero no se consideraba. Claro. Y bueno, te quiero decir que en el artículo 3 está considerado trabajar la parte integral del ser humano, que abarca pues la parte psicofísica y también espiritual. ¿Para qué? Para salir de esto enajenación, de esta alienación, de este fanatismo, y está muy claro, marcado muy claro en nuestro artículo que nos rige, ¿no? 3 de la educación. Pero ¿por qué no se da? Pues yo creo que por
intereses de un mismo sistema, ¿no? Creo que para nadie es desconocido. Los modelos y los modelos educativos están muy marcados por el sistema global y lo que nos rige en la actualidad pues es un capitalismo salvaje que lo único que quiere es pues un modelo por competencias donde las personas pues adquieran conocimientos, estamos en la era de la información, del conocimiento y se deja de lado la parte del ser, ¿no? La parte del desarrollo íntegro y tocar esa integridad es aprender, también el aprender no únicamente a conocer, no únicamente a hacer, no únicamente a convivir, sino también a hacer, ¿sí? Hacer desde nuestra esencia. Entonces, se queda nada más en una educación para el conocimiento, ¿sí? Claro. Muy poco para el desarrollo de la convivencia, ¿sí? Y bueno, el sistema que ahorita estamos viviendo, pues nos lleva mucho al individualismo. Y este individualismo, pues definitivamente nos está pues alejando de hacer una humanidad, ¿no? De humanizarnos, ¿sí? Aunque el modelo también es humanista, ¿sí? El modelo educativo que tenemos es humanista, pero dista mucho de ello, porque las relaciones que se dan dentro de los sistemas pues son distantes, son enajenantes, son competitivas, son alienantes, entonces pues no se da, definitivamente no se da. Hay como una incongruencia, o sea, nos educan para las competencias, o sea, tienes que aprender a desarrollar competencias. Es una carnicería acá afuera en el mercado laboral, seamos honestos, es una carnicería. Sí, y digo, pues al final, yo lo que he visto es que se enseña mucho conocimiento técnico, te enseñan, te llenan de información, desarrollas habilidades, pero yo me he dado cuenta que he conocido, pues, tengo amigos profesionistas que son muy buenos en lo que hacen, ¿sí? Muy buenos, cobran muy bien en sus actividades, pero en la parte humana, híjole, digo, no es que lo esté criticando, pero veo que viven con insatisfacción, ¿sí? Por ejemplo, uno muy cercano le pregunté hace poco, ¿por qué? O sea, yo le comentaba, ¿no? Pues tienes todo, o sea, ¿por qué te quejas, no? Y él fumando me decía, pues tengo un trabajo que más o menos me da para vivir, pero no es lo que yo quisiera vivir, ¿no? Así como que dice, canijo, pero me lo dice como si tuviera otra vida, ¿no? Pues alienado. Ajá, entonces, digo, pues a mí se me hace complicado esto del propósito de vida. Quiero hacer una pregunta nada más para aclarar. Muchas veces se confunde la espiritualidad con la religión. No sé si nos pueda dar alguna diferencia entre una y otra, porque yo al inicio, antes de estudiar la psicología positiva, ya hace algunos años, tenía esa asociación bien fuerte. Y ya cuando empecé a estudiar un poco sobre la psicología positiva, me di cuenta que pues no, la cosa no es así. Pero no sé si usted nos puede explicar sobre esta parte, ¿no? ¿Qué diferencia la parte espiritual de la religión? Bueno, la religiosidad sí está contenida dentro de una dimensión espiritual o no ética, ¿no? Dentro de la antropología frankliana, él nos toca mucho esta parte de qué es el hombre, ¿sí? Y hablando de hombres y mujeres, mejor dicho, qué es la persona, ¿sí? ¿Qué es el ser humano? Para Frank, el ser humano es aquel que se realiza de forma libre, responsable, ejerciendo sus valores, ¿sí? Desarrollando su creatividad, ampliando su conciencia, ¿sí? Y bueno, uno siendo consciente e intencional, o sea, teniendo una intencionalidad para buscar el mejor bien, no únicamente de uno, sino para los demás. Entonces, esa dimensión espiritual, no ética, es totalmente lo que venimos, lo que somos realmente en esencia, ¿no?
Y también está la parte de la religión, o sea, pero no una religión dogmática, sino ese religare, ese desplegarse de uno para estar con el otro, esa vinculación que hacemos con los otros o con un ser supremo, ¿sí? O sea, Llámense como le quieran llamar, ¿no? Pero sí entra esa parte, pero no es una religión dogmática, sino es desde este concepto de religar y de vincularnos con los otros, ¿sí? o sea, la religión puede ser un camino, pero no es el único para ser espiritual. No, y lo vemos, hay muchas personas que son espirituales y no están dentro de una iglesia, ¿no? Claro. Y sus actos suelen ser espirituales, ¿no? Y hay personas que se viven dentro de las iglesias y su actuar es muy incongruente, o sea, ¿dónde está el amor al prójimo si se vuelven muy individualistas, ¿sí? Claro. Entonces, hay incongruencia. Maestra, usted acaba de tocar un punto sobre los valores. Yo le pregunto, digo, se me viene a la mente ahorita un ejemplo, pero quiero preguntarlo. O sea, una persona puede encontrar ese sentido de vida o desarrollarlo a través de poner en ejecución mis valores o de vivir mis valores, porque yo me he dado cuenta, y yo soy uno de ellos, que yo llegué a un momento de mi vida donde no sentía que ciertos valores que yo tengo no los estaba poniendo al servicio de los demás y sentí satisfacción, pero estaba haciendo otra cosa por la cuestión económica. Entonces, los valores sí sería el poder vivir tus valores, ponerlos en práctica esos valores, te puede desarrollar la parte espiritual o encontrar el sentido a la vida. Por supuesto, por supuesto. Frank nos habla de estas vías hacia el sentido y habla precisamente de una trilogía y que es a través de los valores de creación, lo que nosotros damos al mundo, ¿sí? A través de nuestro trabajo, los valores de experiencia, el regalo que la vida nos da, que son los valores que podemos disfrutar y que a veces ya no lo hacemos, un atardecer, un amanecer, el canto de las aves, la sonrisa de un niño, observar una obra de arte, una pintura, una poesía, una pieza musical. O sea, esos son gratis, es una donación y no las percibimos. Y los valores de actitud, que es la postura que tomamos ante las cuestiones adversas, ¿no? Esos son más difíciles. Y sin embargo, el creador de la logoterapia nos dice, o sea, también a través del dolor y el sufrimiento podemos encontrar sentido. ¿Sí? Claro. La logoterapia se desarrolla, pues, en momentos de posguerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, en ambientes donde existía, pues, muerte, dolor, desolación, desesperanza, y de ahí surge la logoterapia. Víctor Frank estuvo en los campos de concentración, en 4, y sobrevive a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traía su pensamiento de encontrarle sentido a pesar de las circunstancias. Y lo que él cambió, pues, fue esta actitud, ¿no? De no derrotista, sino al contrario, decirle sí a la vida a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, sí, es a través de la realización de valores. Lo que doy al mundo, lo que el mundo me da a mí y la postura que tomo ante estas situaciones. Por ejemplo, ahorita la crisis que estamos viviendo. Claro. La logoterapia nos lleva a buscar ese sentido que está atrás de esta circunstancia y no quedarnos únicamente con la queja, con la lamentación, caer en depresión o en desolación o en desesperanza, sino ver lo que hay, lo que nos deja esta situación, esta crisis sanitaria y encontrarle el sentido. Fíjese, voy a leer esta frase, me encanta, de Víctor Frank. Dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Y se me viene a la mente un fragmento del libro, digo, no textual, porque no, pero más o menos la idea es esta, donde él se daba cuenta, él identificaba de manera inmediata quiénes perdían el sentido de la vida y quienes todavía continuaban con esa lucha dentro del campo de concentración.
Y, por ejemplo, con un simple hecho, dejar de comer. Él comentaba que aquellas personas que cambiaban sus raciones de comida por cigarrillos estaban prácticamente ya desahuciados o que ya habían perdido ese sentido a la vida y empezaban a disfrutar de los pequeños placeres momentáneos, que por cierto, un cigarro en ese entonces, con todo lo que se estaba viendo, era muy placentero, a cambio de la comida, que por cierto no era comida tan buena, era comida de muy mala calidad, muy poquita, pero al final te alimentaban para seguir trabajando. Entonces, él se daba cuenta de que las personas que cambiaban sus cupones de comida por cigarros prácticamente no duraban mucho. O sea, y ya él daba cuenta que él habían perdido el sentido de la vida. Había otras personas que en cambio se aferraban y a pesar de que la situación era muy difícil dentro del campo de concentración, seguían luchando para mantenerse con vida, ¿no? Buscando raciones extras, buscando la manera de mantener la poca salud que le quedaba, pero seguían luchando por algo más, ya sea por la familia, con la esperanza de encontrarse, de recobrar la libertad. Incluso por ahí me parece el libro que comentaba que había uno con volverse a duchar. Él soñaba, anhelaba con volverse, cosas tan insignificantes, pero que al final los nazis te podían quitar todo, la ropa, las posiciones materiales, pero menos esas ganas de querer seguir viviendo. Maestra, yo me he dado cuenta, a mí me pasó, yo lo viví, pero también lo he visto con algunos compañeros, que a veces encontramos el sentido de la vida muy grande, o sea, a una edad muy avanzada. Hay personas que incluso me atrevo a decir que mueren Qué sin bien, conocer su bueno. sentido de a mí me pasó lo siguiente, miren, igual, le comento mi caso y usted me dirá, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos 2 ocasiones, soy americano, buscando trabajo, nada me satisfacía. Y un día sin querer me dice una amiga, oye, voy a dejar de dar clases, ¿no quieres dar? Y mi pregunta fue, ¿cuánto pagan? No, pues pagan tanto. No, no, ¿cómo crees? Olvídate, no, no, no. Este, me intuve, insiste, y no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, ¿qué días son? No, pues nada más son los sábados. Bueno, pues va. Maestra, yo tuve una experiencia reveladora, no sé cómo se le diga, pero cuando yo pisé esa aula y me di cuenta que tenía personas mayores a mi cargo, porque yo era, pues estaba, en ese entonces tenía como 25 años, pero la mayoría estaban más grandes que yo, y me paré a dar mi clase, conecté con algo que nunca había conectado jamás en mi vida. Y hasta la fecha, me considero que sigo siendo un mensajero, o sea, sentí que me... Tardé tiempo, digo, sentí una conexión fuerte y dije, de aquí no te tienes que desviar. Eso fue lo que yo pensé, de aquí no te desvíes. Y ya con el paso de los años, a través de la psicología positiva, me hicieron la pregunta en un taller, este, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuál es su sentido de vida? Y me la preguntaba, me acuerdo que nos preguntaban y ya algunos estaban ahí diciendo sus respuestas y yo sentía la angustia de que no sé, y yo le llegaba con unas frases así, me acuerdo, que me decía Gerardo, no, tiene que ser algo sencillo que la gente entienda y comprenda, o sea, esto es algo muy técnico. Y después de reflexionar casi 6 meses, yo llegué a la conclusión que nací para estudiar, difundir y compartir la felicidad. A eso me dedico, a eso estudio, me dedico, soy maestro, doy clases y al final soy un mensajero. Así fue como que yo me la vendí, yo me terapié, que soy un mensajero, tengo un mensaje y vengo a compartirlo, ¿no? Es mi terapia. Pero le digo algo, maestra, desde que yo me subí a este barco, no me he bajado y veo muy difícil que me baje. Siento muy bonito sentir esto. Hay veces que el propósito decae, le voy a ser muy honesto. A veces siento que, ay, canijo. Sí, sí. Pero, pero le digo algo, ahorita con lo de la pandemia, sigo hay que adaptarme a las nuevas tecnologías y vuelvo a caer en lo mismo. Sigo compartiendo información, sigo haciendo esos espacios y a veces me dicen, claro, ¿por qué no cobras? Es que, ¿sabes qué? O sea, no es que busque la parte económica, pero es que dentro de mí está querer compartir esto. Y le digo algo, por primera vez sentí que muchos de mis valores se alinearon y dejé de pensar durante buen tiempo la cuestión económica. En lo económico. Me importaba más en las clases, que aprendieran, que se sintieran bien, y el dinero pasó a segundo plano. Pero ¿sabe qué? Pasaron casi 25 años. Y ahora que tengo 35, hace 10 años,
me doy cuenta que no me gustaría que muchos niños pasaran esto, porque es una experiencia amarga, maestra. No sé si a usted le ha pasado o algunos alumnos han tenido alguna historia similar a la que le he platicado. Pues sí, o sea, dentro de la psicoterapia, de la terapia que doy, pues muchas personas llegan precisamente con esta sensación de vacío, ¿no? Con esta sensación de mucha frustración existencial porque no encuentran su, su camino hacia dónde dirigirse. Pero en este proceso, bueno, a ti te pasó por esa experiencia que tuviste y que la retomaste, ahí ampliaste tu conciencia, te diste cuenta, y seguramente la expresión de los otros te retroalimentó para poder continuar y decir, hacer como este insight, ¿no? Y decir, pues de aquí soy y no me bajo del barco. Y muchas personas que entran a terapia llegan así y en ese proceso se dan cuenta, porque es un proceso de darse cuenta, de reaprender nuevas formas de estar en la vida y de hacer, te decía, el método es hacer un análisis existencial de personal, ¿sí? De hacer una breve revisión de su vida y descubrir cómo esos momentos donde despierta nuestro inconsciente espiritual, dice Frank, ¿no? O sea, ahí está. Y a través de este diálogo, de este análisis, ellos van descubriendo esto. Yo te puedo platicar, bueno, eso es dentro de la terapia, ¿no? Pero en este tiempo que he trabajado en el nivel de educación especial con niños de primaria y secundaria, y dentro de mis funciones, pues es entrevistarlos. Esto me gusta mucho platicar, porque nos damos cuenta que esta educación que recibimos, lejos de despertar nuestro embrión espiritual, como decía María Montessori, no los apaga. Cuando yo entrevisto a los niños, una de las últimas preguntas que les hago es, ¿qué es lo que quieres ser cuando crezcas, cuando seas adulto? ¿En qué te quieres desarrollar? ¿Qué quieres hacer con este gusto, no? Los niños de primaria siempre me dicen, quiero ser bombero, maestro, médico, quiero ser policía, ¿sí? Quiero ser enfermera. Y así, esas partes del servicio, ¿no? ¿Para qué quieres hacerlo? Para ayudar, para curar, para acompañar, ¿sí? Para proteger, ¿sí? O sea, su esencia es esa, o sea, ayudar, dar un servicio, ver por los otros. Pasan los años, cuando entrevisto a chicos de secundaria y más en la actualidad, o sea, ellos ya no tienen como un futuro claro. ¿Para qué estudio si no hay trabajo? ¿Sí? Los he escuchado inclusive que dicen quiero ser sicario. Me quedo porque es fácil obtener dinero, no importa. Es tan incierta la vida que pues, vivir unos momentos bien. Entonces, ¿qué pasó en ese ínter? O sea, tan cortito, donde los niños con esperanza, con ilusiones, con sueños, con servicio, y llega una etapa, pues, todo este sistema global capitalista que va perdiendo, ¿no? O sea, más el tener que el desarrollo del ser, ¿sí? Y si eso se genera, pues, en nuestra sociedad, pues, ¿qué tenemos en la actualidad? Una gran deshumanización, ¿sí? Claro, claro, Entonces, tiene mucha razón. Es cierto, o sea, sí es cierto. Yo no me había dado cuenta, los niños les preguntas y siempre es como que servir, quiero ayudar, quiero, como que el beneficio curar. ajá. Por ejemplo, yo he hecho esta pregunta. Quiero ser youtuber, me han dicho. Quiero ser cantante, quiero ser famoso. Es lo que me han dicho. Incluso hay una investigación por ahí que se hizo en Harvard sobre la felicidad. Le preguntaron a los adolescentes y las dos principales respuestas eran tener dinero y ser famoso. Tener, ¿no? Tener y ser famoso, pero ¿qué es la Sí, fama? O sea, tener el hedonismo, sí, 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 total. y pues bueno, Entonces, esa parte espiritual se opaca, claro, se claro, claro. limita, ahí está, pero está atrofiada realmente, ¿no?
Claro, aquí hay una pregunta de César muy interesante. Dice, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia emocional e inteligencia espiritual? Y fíjense, Masa, qué buena pregunta porque hice el comentario de que voy a abrir un taller de inteligencia emocional, ¿no? Pero, o sea, ¿qué se puede ver en un taller de inteligencia espiritual? Muy buena pregunta, César. Ujú. ¿Qué podemos ver, maestra? Sí, muy buena pregunta, César. Que a lo mejor no las podría contestar él, pero bueno, ya la lanzó. Ok. Bueno, en este proceso del descubrimiento por estos dos grandes genios americanos, Gardner y Goleman, ¿no? De la inteligencia múltiple y luego la inteligencia emocional que viene a trabajarse mucho en la actualidad. En la inteligencia emocional se habla de dos áreas, la intra y la interpersonal, o sea, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Esa capacidad que tenemos para estar con unos y para estar con los demás, ¿no? Y algunos autores decían que, bueno, pues ya con esas dos cualidades de la inteligencia emocional podríamos cubrir las otras, ¿no? Pero después vienen, y lo tengo aquí anotado porque te mencionaba que apenas di un taller de inteligencia emocional, han venido estudiando esta otra inteligencia, o sea, ya no nomás tenemos 8, tenemos 9 inteligencias, que es la espiritual, y sí hay una gran diferencia, ¿sí? Claro. Estos autores, Danas, Sora y Ian Marshall, trabajaron mucho sobre esto. Inclusive, si me permites, voy a leer pues su definición y que tiene muchísimo que ver con lo que es este modelo de la logoeducación, dice. Y dice, la inteligencia espiritual es la que nos permite afrontar y resolver problemas de significado y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo, y al mismo tiempo determinar qué acciones o caminos son más valiosos para nuestra vida. O sea, habla de sentido de vida, ¿no? Claro. Complementa la inteligencia emocional, la complementa. Lo mismo que la inteligencia racional. Faculta para afrontar y trascender el sufrimiento y el dolor, para crear valores. Da habilidades para encontrar el sentido y el significado de la vida. Entonces, para mí esto fue muy revelador, encontrarlo de estos dos autores pioneros en este trabajo de la inteligencia espiritual y que yo lo relaciono con la logoeducación, ¿no? O sea, claro, maestra. Pues es que, y fíjese, César bueno, cuando Gardner sacó su postulado, él tomó la espiritualidad, pero dijeron, no, muy subjetivo, no te metas en camisa de once varas, y la descartaron. Eso fue por el 85, por ahí. Bueno, estamos 2020, hace unos, a lo mejor póngale unos 10 años, ya como que se venía tomando en cuenta la espiritualidad, ya hoy ya se toma en cuenta. Venimos muy retrasados con respecto a otras inteligencias. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué nos retrasamos tanto en aceptar esto? O sea, es la parte que, o sea, ¿cómo la parte racional, cómo sí la parte de inteligencia intrapersonal, cómo la parte de la inteligencia interpersonal, pero ¿por qué en la parte espiritual? Incluso creo que hasta querían meterla dentro de la intrapersonal y dijeron, no, espérate, es que esto se puede estudiar solito aparte. Así es. Y es, ¿por qué tanto tiempo tardamos en reconocerla, que es parte fundamental también para el desarrollo del ser humano? Y bueno, pues mucho tiene que ver por esta confusión, ¿no? De religiosidad y espiritualidad. Entonces, bueno, en nuestro continente latinoamericano se da mucho la parte religiosa, pero bueno, pues sí hay una gran confusión. Hay países que ya dentro de sus modelos, por ejemplo, Canadá, sus modelos educativos manejan mucho la parte espiritual, ¿no? Pero son contados realmente, son contados. Pero yo vuelvo a lo mismo. Ajá. Esta parte de la globalización y el sistema
capitalista, pues nos lleva a eso, al tener, y no al Ese desarrollo del ser. comentario está muy, muy interesante. Dice, de niño yo alguna vez pensé quiero ser bombero. Ya de adulto muchas veces pensé que lejos acabé de ese primer sueño, que acabó muy lejos, ¿no? Sin embargo, escuchándolos creo que tal vez sí hay una conexión en el ámbito medioambiental. En ambos ayudas a la gente, socorriendo a alguien en una emergencia, trabajando para mejorar el ambiente, para que todos tengamos una mejor calidad de vida. O sea, fíjate qué interesante lo que estás haciendo, David, porque si bien es cierto, estás haciendo como que una conexión de que no terminaste tan lejos. O sea, al final, a lo mejor eso que te movía o eso que tú querías hacer, pues no está en la profesión como ser bombero, pero al final Pero terminaste hay en un área muy, muy similar o pegada, ¿no? Que es la manera en cómo lo estás redactando, quiere decir que estás haciendo un proceso inside, o sea, al menos a mí me habla que si hay un proceso de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no acabe tan lejos, ¿no? Al final estoy haciendo algo y eres un excelente profesionista, eres muy bueno, un compañero de la secundaria maestra, pero vaya, muy aplicado, muy estudioso, muy destacado y muy bueno en lo que hace. Entonces, qué padre, David, que hayas podido hacer este insight. Híjole, qué padre, sí, ¿no, maestra? Bueno, tengo aquí un saludo, claro, gracias. por supuesto. Doña Silvia, dice, un honor ser parte de tu historia, Jerry Velasco. Saludos. Doña Silvia, mire, maestra, doña Silvia, híjole, si hablamos de propósito de vida y sentido de vida, el caso de doña Silvia está increíble. Digo, no quisiera platicar hacia grandes rasgos, pero ella es una educadora nata. O sea, yo cuando la conocí, estaba estudiando para ser psicopedagoga, ya tenía, pues, como 50 años más o menos, doña Silvia, y no tenía computadora, no la manejaba, creo que muy bien la computadora, pero me entregaba unos trabajos que ni los chicos que tenían computadora. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, a ver, chicos, o sea, no están viendo, doña Silvia, sus rotafolios, pero preparada y estudiada y leída. Y yo decía, bueno, es que se le ve las ganas de querer aprender. Y llegaban chicos así como que, ay, no, como que es así de, oye, pero no estás viendo, o sea, una historia impresionante. Ya después me contó a su nieto con problemas, con discapacidades, una historia de vida, de resiliencia, pero sobre todo de encontrarle un sentido, ¿no? A lo que está haciendo. Maestra, la Bueno, pregunta de... déjame decirle a doña Silvia que ella tiene un poder de obstinación espiritual muy grande. Es de decir, ¿cómo no voy a poder salir? ¿No? ¿Cómo no voy a poder tomar? ¿Cómo no voy a poder dar? Ese es Claro, el poder de obstinación el que nos impulsa. Esa parte tridimensional de la que nos habla Fran, porque no únicamente somos un cuerpo, una mente, una psique, sino también esta dimensión espiritual, o sea, es la que nos impulsa a hacer estas cosas, ¿no? Las que nos alienta a salir avantes de las situaciones. Y lo vemos mucho en las personas que tienen alguna situación de discapacidad, o sea, son personas con un poder de obstinación increíble. Yo que trabajo en el nivel de educación especial lo veo, ¿no? Hay un artículo publicado, ese sí está en las redes, si le ponen la belleza de obstinación del espíritu, ahí narro tres experiencias de tres alumnos que tuve y cómo muestran ellos ese potencial, ¿no? Y cómo se van retroalimentando la madre con el hijo y al ver los logros, pues más se esfuerza la madre, ¿no? Y el hijo más se da. Entonces, esa vinculación que se hace, ese religar, la conexión con el otro, ese vínculo. tiene mucha razón, ¿eh? Ahorita, hace unos días, platiqué antier, creo, con una chica que tiene problemas de discapacidad y me está comentando, ¿no? La acaba de conocer y me está comentando que por problemas de salud va a tener que dejar la universidad. Pues yo dije, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Pues cuídate y aparte, pues le digo, bueno, primero tu salud, ¿no? Sin salud no tenemos nada, o sea, sin salud realmente no tenemos nada. Y le pregunté, le hice la pregunta de, bueno, ¿y qué te gusta hacer, no? Me dice, viajar. Y yo dije, bueno, pues
¿Y a dónde has viajado? No, pues he viajado a Brasil, a Perú, empezó un montón de como 10 países. Y yo dije, canijo, ¿y por qué? Dice, no, pues lo que pasa es que soy atleta paralímpica. Y yo, ¿cómo? Sí, y me empezó a narrar su historia y yo dije, para, magia, no, pues, o sea, Sí, ¿cómo lo puedes hacer, no? Y uno que a veces está sano, está bien, no tiene ninguna limitación, tiene muchas barreras mentales, pero ellos a lo mejor pues te tocó vivir, desarrollar esa parte espiritual desde muy temprana edad, que con 25 años yo ni he hecho creo que ni la mitad de lo que a sus 25 años yo no hubiera hecho ni la mitad, o sea, que tiene ella. Entonces, sí. eso es fundamental, ¿no? Lo que usted dice. Voy a leer el artículo, si está libre, yo creo que sí lo encontramos y se me hace muy Sí. interesante. Otra pregunta que quiero hacerle, ¿cómo le podemos hacer, cómo le pueden hacer los docentes para poder desarrollar la logoeducación en sus aulas? ¿Hay algunas estrategias? ¿Qué recomienda? ¿Cómo podemos trabajar con los alumnos? ¿Qué nos puede compartir, maestra? Pues mira, yo creo que primeramente los docentes tienen que encontrar sentido. Si no hay sentido, pues, si ellos no tienen sentido, no van a poder transmitirlo, ¿sí? Primer punto. Claro, Entonces, esa parte es fundamental, tener como este desarrollo personal, ¿no? Este crecimiento personal, descubrir su sentido de la vida. Y por supuesto que hay estrategias, por ejemplo, yo he puesto en práctica como estos círculos de diálogo con los niños, dándoles un espacio para que ellos puedan existencializar, tener este diálogo existencial, ¿no? Donde puedan hablar de sí mismos, de lo que les pasa, de lo que les acontece, de lo que les duele. También los niños sufren, pero también los niños pueden resignificar escuchando a otros niños que están a lo mejor en peores circunstancias y eso les genera yo te puedo platicar muchas historias, ¿no? De los niños que al escuchar a otros niños dicen, yo cuando menos veo a mi papá cuando llega en las noches, pero él ni siquiera lo conoció. Entonces, bueno, pues el escuchar a otros, ese trabajo de grupo existencializando, ayuda mucho y claro. genera una cuestión de grupo muy fuerte. Entonces, son espacios de comunicación donde se puede hablar de esto, ¿no? De las cosas que a veces nos duelen, nos lastiman. Lo único que un niño necesita, y lo he aprendido, es que los escuchen, que les hablen por su nombre, que los traten con respeto, ¿sí? Yo creo que pues es una pedagogía del amor, o sea, un eros amoroso, ¿sí? Y Claro. eso, pues lo podemos dar. Tener una relación horizontal, no vertical. Yo estoy aquí, yo soy el que sé, yo soy el que te voy a enseñar. Los niños nos enseñan muchísimo. Claro. Tener la ¿Sí? humildad, ¿no? De reconocer que la educación es bidireccional, no de un solo sentido, ¿no? Yo he aprendido, por ejemplo, mucho de doña Silvia. La verdad es que eh, de alumnos igual que me han enseñado que se puede aprender también de abajo hacia arriba, o sea, no necesariamente, no importa la edad, o sea, de cualquier persona podemos aprender. Hay una comentario muy interesante, miren, dice, buenas noches, de mi parte quería de niña ser diseñadora, dibujante o crear algo. Al final estudié Derecho, pero no lo ejercí. Y actualmente me dedico al diseño de publicidad de eventos. Al final, uno cuando quiere realizar algo lo hace sin importar lo que pasa en tu vida. Lo quería desde chica, el tiempo forjó otra cosa, pero al final es algo parecido. El sueño no se perdió. Uh-huh. Sí, ahí está. O sea, a lo mejor no lo has profesionalizado, que eso es la parte de la mente, el concepto de Ikigai, no sé si en algún momento usted lo ha leído, este concepto de Okinawa, Japón, donde viene la misión, la vocación, la profesión y la pasión, y a lo mejor tienes la vocación, no lo has profesionalizado, no lo has estudiado, pero la vocación la tienes, y esa nadie te la va a quitar, ¿no?
Entonces, mientras siga trabajando y desarrollándose, la práctica, ejerciéndolo, bien dice el dicho, la práctica es el maestro, ¿no? Hay maestros digo, maestros de algún oficio que no estudiaron, pero lo han ejercido durante años y lo hacen mucho mejor que una persona que ha estudiado, ¿no? Pero lo trae una vocación. Así es, sí, es vocación. Maestra, bueno, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la logoeducación actualmente? ¿Cuál es ese reto? Pues mira, enfrentarse a este sistema es difícil. Yo creo que estos espacios como el que tú estás abriendo ahorita, eh, los diplomados que aquí impartimos, son espacios como ir desde abajo, sembrando esa semillita, ¿no? De ampliar la conciencia, de buscar una salud primeramente personal, mental, física, para después poderlo dar. Estamos en un sistema, pues, muy deshumanizado. Entonces, pues, es complicado, pero no imposible. Entonces, Claro. ¿cuál es el mayor reto? Pues no te sabría decir, pero sí sé que es complicado. Es complicado. Yo siento que un reto que sí tiene la logoeducación, maestra, sería divulgar esta información. Se tiene que divulgar porque yo la verdad es que no sabía y se me hace muy interesante. Que si bien a lo mejor los maestros no tengan una formación como para así muy extensa, pero sí por lo menos conocer herramientas o estrategias que puedan ellos utilizar en las aulas. O sea, creo que eso sería un gran reto, más divulgación, mayor información para que lleguen a otros lugares o espacios. Y bueno, voy a ver, yo me comprometo, maestra, darles ahí, buscar un espacio ahorita en las jornadas que se puedan hacer el siguiente año en la UV para que, pues, o sea, esta propuesta llegue, porque al final la educación siempre se tiene que estar alimentando y es una propuesta muy buena, maestra. Sí, Oiga, y yo siempre lo he creído, o sea, es a través de la educación que podemos generar cambios importantes, ampliar la conciencia, es a través de la educación que podemos ir desarrollándonos y evolucionándonos como personas. maestra, hay un concepto, ya, esa me estaba yendo la pregunta, hay un concepto que en su libro me llamó la atención, que es situación límite. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere la situación límite? Como te decía anteriormente, les comentaba anteriormente, la logoterapia surge en una situación de guerra, ¿sí? En situaciones extremas de muerte, sufrimiento, dolor, desolación. Entonces, los filósofos existencialistas hablaban pues, de estos elementos, ¿no? Los existenciales, la muerte, el sufrimiento, la culpa, el sinsentido. Esas situaciones límite son las que muchas veces nos ayudan a emerger, o sea, es como tocar fondo y poder salir avante de esa, sumergirte, pero salir y salir fortalecido, ¿no? O sea, esas situaciones límite nos ayudan a tener pues lo que se le llama ahora esa capacidad de resiliencia, ¿no? De poderte adaptar a la Sobreponer. circunstancia y salir todavía más fortalecido de ello, ¿no? Entonces, Claro. para la logoterapia, te decía, nace en un momento y en un contexto histórico, cultural de guerras, ¿no? De sufrimiento. Creo que es la única psicoterapia que aborda estas problemáticas sin caer porque muchos la critican diciendo que es una apología al dolor y el sufrimiento, pero ¿quién no ha tenido un dolor, un sufrimiento, una pérdida ante una muerte, ¿no? O sea, todos los seres Claro. humanos son parte de la vida. Y la logoterapia los aborda, esas situaciones límite. Uh-huh. Muy bien. No, pues maestra, la verdad es que le agradezco mucho la plática del día de hoy. Jamás había leído comentarios tan extensos como nos compartió Jessica, David. Creo que eso habla de que generó un poco de ruido
Y eso es bueno, ¿no? Al final, creo que la logoeducación se trata de, por lo que me ha estado comentando, tratar de enseñarle a desarrollar la parte espiritual y sobre todo vivir con sentido, con un propósito, rescatar a lo mejor lo que usted comentaba hace rato, de que los niños sí saben qué es lo que quieren ser, lo tienen bien identificado, pero a veces desgraciadamente, ya sea por sus padres, el contexto, van perdiendo ese saber y empiezan a decir otras cosas. Definitivamente yo me he dado cuenta que sí hace falta el propósito de vida porque he visto tantos, y siempre, y lo voy a estar repitiendo, me ha tocado trabajar con muy buenos profesionales, pero en la parte del ser no están desarrollados. Y es triste, ¿no? Porque también deberíamos dedicarle un poco de tiempo al ser humano. En una ocasión, mi tío, ya es médico, ya es retirado, es jubilado, le preguntó a su maestro, un gran doctor, le dijo, maestro, ¿qué libro me recomienda para ser un muy buen médico? Y le dijo, lee la Biblia. Al final, creo que el mensaje es interesante, o sea, vete a la parte humana, a la parte espiritual. Ese era el mensaje que le estaba dando a entender, porque no puedes enfocarte nada más a una sola área. Yo siento que no se puede. Y creo que la logoeducación es un abanico, una herramienta más que nos puede ayudar a cultivar la parte del ser, así como la psicología positiva, así como la corriente humanista. Yo creo que la logoterapia también nos puede servir para poder educar en la parte del ser que hace mucha falta hoy en día. Gracias. Maestra, tenemos profesionistas que muy buenos en lo que hacen, muy técnicos, muy profesionales, pero no saben responder ante una situación difícil o adversa, con muchos problemas de pareja, con problemas relacionales, que no saben mantener relaciones sociales y que están a veces en una crisis existencial. Híjole, estamos así, o sea, con desequilibrio completamente. Entonces, maestra, ¿en dónde la podemos encontrar? Aparte de la página aquí, CECIDE, aquí está su correo, algún evento que vaya a tener, cursos próximos que vaya a abrir. Sí, mira, nosotros abrimos diplomados 2 veces al año. Ahorita tenemos pues los programas también en línea, que son diplomados de desarrollo humano, logoterapia y sentido de vida, tanatología, y también está este diplomado de logoeducación. Entonces, bueno, pues ahí en la página pueden comunicarse y también, si quieres, te doy el teléfono de WhatsApp, que es el 2222 05 36 14. Entonces, ahí un 22, mensajito. 22, a ver, ¿me lo repite? 2222 05 36 14. Y los programas también los tenemos en línea, entonces, pues para las personas que no se encuentran en Puebla, pues les es una muy buena opción, ¿no? Para tomarlos. Y te digo, en febrero abrimos y en septiembre abrimos los diplomados. Perfecto, maestro. No, pues ahí está toda la audiencia que nos está viendo. De todas maneras, les comento que el video de esta transmisión se va a quedar grabado en la fanpage y posiblemente para febrero o por ahí de finales de enero, este video ya va a estar en el canal de YouTube para que puedan tener acceso. Y bueno, tenemos comentarios ya finales, dice Rocío Carcova, Pati, muy interesante la charla. Felicidades, ¿no? Gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros, seguir a la maestra. Gaby Lomelí nos dice, saludos a la doctora Patricia Fierros y felicidades por su libro, es un honor que nos pueda compartir toda su labor y conocimiento. Definitivamente, qué honor tenerla como maestra. Dice por aquí, ¿cuál es la página y números? Ok, Jessy, ahorita vuelvo a poner la página y vuelvo a poner los números. Y por ahí nos dice Eliseo Herrera, buenas noches, un gusto escucharla, doctora, y mis respetos en todas estas aportaciones. Siempre son bien recibidas. Ileana, gracias por el tema.
Gracias por... tiene sus seguidores, maestra. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Qué bueno. Qué bueno que la aprecien. Eso habla mucho del impacto que tiene en sus alumnos. Un alumno no sigue a un maestro que no le cae bien. Y veo aquí que usted ha impactado de manera positiva en las personas y eso habla bien de usted. Muchas felicitaciones por su libro, muchas felicidades por seguir en la docencia. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias por descubrir una nueva área que me gustaría seguir estudiando. Y tenemos uno de los últimos comentarios, nos dice doña Silvia. Es verdad que desde niño se manifiesta la vocación. Yo le daba clase a mis muñecas. Fui casi hija única. Mi hermano y yo nos llevamos 13 años. La vida me hizo hacer lo que podía, no lo que quería. La pandemia me ha frenado, pero quiero más conocimiento. Qué ironía. Me frenó más que las opiniones de la gente que me dijo, ya estás vieja para estudiar, como lo dijo Steve Luchen. Como dijo Steve Jobs, luchen por sus sueños. Sí. No. Doña Silvia, usted es en verdad, doña Silvia es mire, como cinco transmisiones siempre hablo de doña Silvia. Cuando son temas de educación siempre sale doña Silvia, porque doña Silvia, o sea, yo siento que tengo la vocación y la he desarrollado profesionalmente, pero hay personas que nacen con un talento, una vocación enorme, y esa es doña Silvia. Una maestra, vaya, lo transpira, o sea, lo transpira. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Claro, ese ejemplo. Bueno, Ajá. sí. Maestra, ¿algo más que nos quiera compartir? Ya aparte de su libro, ¿su libro dónde lo podemos encontrar, el de logoeducación, maestra? Pues lo tengo acá en el centro, pero si ustedes nos escriben al WhatsApp, podemos hacerlo llegar por paquetería, ¿sí? El costo es muy económico, en verdad. Son 200 pesos este material y pues siempre queda bien como para un regalito ahora en Navidad. Sí, Yo lo pues, voy a pedir ahorita, que Jesús como, me pague. Adelante, maestra. sí, y como dice el editor, o sea, hay que consumir lo que producimos en el país. Claro, no, definitivamente es un buen... No, y ¿sabe qué? O sea, como comentaba Jesús, mi amigo, él siempre lo estoy escuchando ay, ¿por qué siempre estamos consumiendo los modelos extranjeros y no hacemos eso? Bueno, ahí está un modelo, ahí está un libro, una propuesta para la educación y también para los que en general no nos puede servir, no necesariamente tienes que ser maestro, lo puedes leer y yo creo que nos puede servir. Pues muchas gracias, maestra, nos despedimos, muchas Muchas gracias. gracias a ti, Jerry. Gracias, César. Sí, Encantada de estar. y bueno, ahí me despido con esta frase de Víctor Frank que dice, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Así es. Muy profunda. Entonces nos vemos el próximo martes. Vamos a estar teniendo otra transmisión. Así que nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Adiós, maestra. Bye. Un abrazo a la distancia.